Buenos días a todos los que van llegando. Muy bien, amados, pues qué gusto verlos, saludarlos, ¿no? Saber que estamos bien. Pues qué bueno que estamos conectados, amados, y los que ya llegamos. Sigo esperando que algunos se pongan en contacto conmigo para que puedan compartirnos un martes o algunos martes también, ¿no? Sería riquísimo podernos escucharnos entre nosotros y de preferencia a todos. Y bueno, por ahí hay algunos que tiene tiempo que no nos comparten o no nos han compartido. Hoy es una reflexión como tal vez como hace 8 días, muy sencilla, ¿verdad? Pero fíjense que el domingo hablaba yo de la sana doctrina y me quedé con esta idea en la cabeza. Quiero leerles algo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 6. Primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has enseñado, o que has seguido, perdón. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y bueno, les decía que el domingo estaba yo compartiendo y salió sobre el tema precisamente hablar de la doctrina, de la sana doctrina, de eso que todos pensamos, todos afirmamos, todos creemos y estamos convencidos, ¿no?, que la tenemos, la sana doctrina. De eso que cuando nos paramos en el púlpito, en un salón, en una casa, lo hablamos con tal seguridad que la gente al escucharnos oye, cree, aprende y de ahí se derivan también muchas de las cosas de su vida o decisiones de su vida. La sana doctrina. Yo hice un ejercicio el domingo, tal vez tú lo quieras hacer para ti o para tu iglesia. El ejercicio fue muy sencillo. Les pedí en una hoja o en su celular, los más modernos, ¿verdad? Anoten las 5 doctrinas básicas que tú crees y obviamente enseñas y ponlas en orden de importancia. Número 1, la más importante. Número 2, la segunda. Número 3, y así sucesivamente. Y les di unos minutos a la iglesia para que lo escribieran. Después les comenté, no les pregunté qué escribieron, pero les comenté, les voy a dar mi opinión y solo valórenlo, confróntenlo, compárenlo con lo que ustedes escribieron y que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Y yo les dije, para mí la doctrina número 1, la más importante, es creer que Dios existe. Es creer que Dios existe. Y dentro de esta creencia, fe, si me lo permites ya ponerlo así, tener la fe de que Dios existe
y como dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le exista y es galardonador de los que le buscan, ¿no? Creer que Dios existe y creo que existen en Dios tres, o coexisten en Dios, perdón, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahorita me voy a quedar solamente con la idea de creer que Dios existe. Y tal vez suena tan obvio entre nosotros como cristianos que diríamos, ay, pastor, yo pensé que iba a decirnos algo así como, no sé, hay vida en otros planetas o en cada célula u átomo del ser humano está la esencia de Dios o, no sé, alguna cosa así de esas profundas que solo las revelaciones nos pueden dar a entender. Pero quise escribir algunas cosas que espero que al leértelas, así brevemente, te puedan dar una mejor idea. Creer que Dios existe. Por creer que Dios existe, ojo, creo que hay un creador y un sustentador de la creación. Creo que hay un ser que ama, cuida, protege al ser humano. Creo que en la creación Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les dio un quehacer en la creación. Creo que Dios es amoroso, misericordioso, bondadoso, justo. Creo que Dios nos trata, se relaciona con nosotros con su gracia. Por creer que Dios existe, creo que Él proveyó una redención para el ser humano. Por lo tanto, por creer en Dios, creo que Dios envió a su Hijo a ser encarnado, a crecer, enseñar, sanar, guiar, a establecer un nuevo pacto, a morir y a resucitar y prometer que regresará. Por creer en Dios, creo que Dios, Espíritu Santo, nos acompaña, bueno, también estuvo en la creación, pero nos convence de pecado, de justicia, de juicio, también nos acompaña en todo tiempo, nos consuela, nos enseña, nos empodera, nos da dones y cosas como estas, ¿no? Todas estas cosas que después tal vez tú y yo las pongamos en un manual de doctrina básica, ¿verdad? La creación, la antropología bíblica, la martiología como pecado, la soteriología como salvación, en fin, todas estas, la mayordomía como el propósito del hombre en la creación, etcétera. Todas estas cosas, si Dios no existiera, no existiría. Punto. No existiría absolutamente nada. Sin Dios, ojo, sin Dios, si tú no creyeras que Dios existe y si de verdad Dios no existiera, uno, no habría creación. Si no hubiera creación, el hombre no existiría, o el ateo tal vez diga, no es creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero si Dios no existe, no existe lo bueno ni lo malo. Si Dios no existe tampoco, no existe entonces la idea de, uno, el ser humano creado a la imagen de Dios, con propósito. Dos, no existe la idea de la pareja heterosexual. No existe. Si Dios no existe, entonces tampoco existe la idea de la familia. Como bien dicen los progres, es una construcción social. Punto. Es algo que al hombre le pareció conveniente y así lo hizo. Pero no existe entonces el hombre con conciencia de lo bueno y lo malo, no existe la pareja, no existe la familia, no existe el trabajo, porque el trabajo también es una institución de Dios. Tú y yo lo llamamos mayordomía, y es el quehacer que Dios le dio al hombre desde el huerto del Edén y aún saliendo de él. Si Dios no existe, no existe un pueblo de Dios, no existe una iglesia, no existe un pacto, no existe nada de que tenga que ver, nada que relacione a los seres humanos con un Dios. Como ya dije,
no existe lo bueno ni lo malo, pero entonces tampoco existiría ni la muerte eterna ni la vida eterna. Si Dios no existe, no existe el pecado, simple y sencillamente. Si no existe lo bueno y lo malo, no existe el pecado. Y por lo tanto, tampoco existe la salvación ni la santidad. Si Dios no existe, no existe el amor. La muestra más clara de amor, tú y yo la sabemos. Pero si Él no existe, no existe tal cosa. Todo queda en la conciencia de los hombres. Si Dios no existe, no existe el orden. Lo único que queda es el caos. Si Dios no existe, solo existe el humanismo. Y si Dios no existe, no existe la verdad ni la mentira. No existe nada. ¿Cuál es la sana doctrina? Probablemente tú, como muchos de nosotros, hemos escrito algo, un manual, una guía, o hemos usado lo que alguien ha escrito como doctrinas básicas, como los primeros rudimentos, como los fundamentos de la fe cristiana, en fin. Y hemos llenado la vida de las personas con un sinfín de conocimientos, pero que no necesariamente están dando o están produciendo lo que nos gustaría ver en las gentes. Es decir, gentes creyendo en Dios, entregando sus vidas y caminando en obediencia a Cristo Jesús. Y tal vez necesitamos detenernos, tú necesitas detenerte y pensar y preguntar, ¿cuál es la sana doctrina, Señor? ¿Cuál? Yo te estoy dando lo que a mí Dios me ha enseñado. Y la doctrina básica es Dios existe. Y ahora, junto con ello, estoy enseñando, creyendo, te estoy diciendo, en él coexisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de ahí se derivan todas estas doctrinas que te estuve comentando. Creación, sustentación, el amor, misericordia, gracia, bondad, justicia en celo. Ahí está la redención, ahí está la santificación, ahí está el pecado, en fin, en las tres personas, en el quehacer y decir de las tres personas de la Trinidad, ahí está toda la doctrina cristiana. Quita a Dios y no queda nada. Y una segunda cosa, diría yo, como doctrina básica es, y la Biblia es palabra de Dios. Es la revelación de Dios acerca de lo que Dios quiso decir de Él mismo para nosotros. Todo lo que conocemos de Dios, todo, lo hemos conocido a través de la Escritura. Y ahí necesitamos declarar otra vez por fe, y la Biblia es palabra de Dios. No solo es la regla de fe y conducta, que sí lo es. Primeramente es la revelación de Dios acerca de Dios. Todo lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque lo hemos visto en la Escritura. Hay algunas cosas que, según la creación, la revelación de Dios en la creación pudiéramos conocer. Por ejemplo, dice Romanos, conocemos en la creación su eterno poder y deidad. Ok, perfecto. Pero todos los detalles de ese eterno poder y deidad, los conocemos por la revelación que Dios nos da en la Escritura. Pero aquí quiero añadir solo un comentario. No basta leer la Biblia. Necesitamos que Dios te revele a ti, a mí, lo que está escrito en ese libro. Una cosa es un saber por información
y otra cosa es un creer, que es palabra, por palabra de Dios, porque entonces eso se vuelve convicción. Y las convicciones dirigen las decisiones. La información no siempre dirige las decisiones, pero las convicciones sí. Entonces, no basta declarar que la Biblia es palabra de Dios. Necesitamos creer, porque en ese creer está el convertirse en una convicción. Y entonces ya no queda al libre arbitrio, perdón, de las personas. Queda en el punto de ser un fundamento. La Biblia primeramente dije es la revelación de Dios acerca de Dios. Después también viene a ser para nosotros regla de fe y conducta. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 5, ustedes, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe esto. Y es que la primera acción, el primer paso del ser humano, el segundo paso, el tercer paso y de todos los pasos, se fundamentan en fe, en fe. Creer que Dios existe no requiere de una argumentación racional, científica, matemática, histórica, teleológica, antropológica, etcétera, de la existencia de Dios. De la misma manera, ¿verdad? Todas las cosas que de ello derivan no se basan, no se fundamentan en la razón. No hay manera de experimentar la creación del hombre llevándonos a un laboratorio y ahí tratar de volver a repetir todas estas cosas. Es decir, volver a repetir al ser humano. Eso lo intenta hacer el humanismo. Pero bueno, termino. Fe. Fe es el punto fino de la respuesta del hombre. Fe que Dios existe. Fe que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fe que existe, perdón, sí, fe que que la Biblia es la palabra de Dios y en ella Dios se revela a los seres humanos, revela su ser, revela su propósito, revela su corazón, pero también revela en su propósito para nosotros una regla de fe y de conducta. ¿Qué es la sana doctrina? Y mira, antes de empezar esta reunión, saqué un manual que hemos usado muchos años, que se llama Fundamentos Firmes, que lo escribimos cuando estábamos allá en Calvary Chapel junto con Lane Wettingell, y no está mal, pero pues tiene muchos temas, muchos temas. Por muchos años di clases de teología sistemática, bíblica, y creo que si hoy tuviera que volver a hacerlo, empezaría con esto que estoy diciendo. Pero tal vez no me movería de ahí hasta que la gente tenga una plena convicción de quién es Dios. Porque esa convicción se convierte en decisiones. Les diré, por ejemplo, acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea que Dios existe se acerque a Él con esta convicción. Fe. Y Pedro dice, para poder crecer, salir de la naturaleza humana, huir de la naturaleza humana y llegar a la naturaleza divina, el primer paso, el primer escalón, el primer avance se llama fe y sobre esto se fundamenta todo lo demás. Añadir a vuestra fe virtud y así sucesivamente, pero fe. Ahora, fe no es conocimiento, fe no es solo información, fe no es memorización de la Biblia, fe no es ni siquiera tener una doctrina sistematizada. La sistematización del conocimiento de lo que Dios ha revelado es un trabajo humano. Por eso yo les dije al principio de esta reflexión
Les voy a decir mi opinión, lo que yo sé, lo que a mí Dios me ha revelado, lo que yo he entendido. Y hoy estoy cierto que si quitara del esquema del cristianismo a Dios, no queda nada, no queda cristianismo, no queda absolutamente nada. La Biblia no es nada, la adoración no es nada, el servicio no es nada, no hay dones, no hay ministerios, no hay nada. Por eso pregunto, y entonces para ti, ¿qué es la sana doctrina? Y no me lo digas, pero valóralo. Termino aquí, amados, porque de acuerdo a lo que tú creas que es la sana doctrina, así vas a ser discípulo. Así vas a hacer discípulos. Es decir, los vas a enseñar, a instruir, a corregir, a exhortar, de acuerdo a lo que son tus convicciones en el Señor. Y tal vez tengamos una buena doctrina sistemática, pero el problema es que casi cada iglesia, cada denominación, y me atrevería a pensar que a veces cada pastor, cada maestro, hace su propia teología sistemática. Así es que no nos vamos a poner de acuerdo. Me regreso a doctrina básica, primera y más importante: Dios existe y en él coexisten tres personas. Segundo, la Biblia es palabra de Dios. Tercero, el hombre responde, avanza, camina, debe terminar su vida con fe. Pues lo dejo para que reflexiones. No te estoy diciendo que así sea, pero pues piénsalo. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a hacer en este quehacer cotidiano de compartir del Señor y hacer discípulos? Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú sigas trayendo revelación a nuestras vidas. Gracias por darnos la palabra profética más segura. Gracias. Pero necesitamos que te reveles, que nos hagas entender, que nos hagas aprender, que nos hagas reconocer que lo que está dicho ahí no solo es cierto y verdadero en el sentido de la información, de la lógica, sino más aún de las verdades eternas que dirijan nuestra vida. Así es que yo ruego que la obra de tu Espíritu Santo, la que prometiste, Él los enseñará en todas las cosas o les enseñará todas las cosas, que se vuelva esta verdad hoy para nuestras vidas, tu promesa y bendición. Por Cristo Jesús, amén y amén.